Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Entre Raíces. Mi nombre es Noelia González y estoy encantada de tenerte otro día más por aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás hoy? Aquí hoy hay un día súper lluvioso y demás, totalmente un día de estar en casa. Y bueno, pues la verdad que aquí estoy otro día más intentando poner en práctica todo eso que os conté la última vez. Hoy otra vez que me siento aquí delante del micrófono y de la cámara con muchas ganas. La introducción de hoy va a ser más cortita porque bueno, ya no me tengo que presentar ni dar contexto de quién soy y demás. Hoy vamos a ir mucho más al grano. El capítulo de hoy se llama ¿Qué es el ego? Y como ya dije en el anterior capítulo, me gustaría hablar mucho sobre esto porque creo que hay muchos temas que nos llevan a el ego. Creo que es como uno de esos conceptos que están en el punto de partida. Y de hecho, cuando yo empecé el año pasado con mi psicóloga, pues sí que empezamos a trabajar directamente viendo lo que era el ego y realmente ha sido algo que a mí me ha cambiado el entender esto que vamos a ver. Y es que me puse a escribir hace tiempo, bueno, y lo que se me va ocurriendo, ideas para el podcast y demás, y digo, wow, es que al final también el ego tal siempre tiene que ver, siempre una cosa y otra te llevan hacia eso y demás. Y dije, vale, pues el segundo capítulo va a ser de esto. Entonces tú te estarás preguntando, vale, ¿y qué es el ego? Eso es ser egocéntrico, ¿no? Que es como, yo creo que algo bastante común que nos pasa y que por supuesto yo me creía también, pues eso, que es ser egocéntrico. Y la verdad es que sí y no. Y te cuento. Y lo voy a intentar explicar de la manera que sea más fácil y más sencilla posible para que no se nos haga bola esto. El ego es una palabra que nace del latín y que significa yo. Y es básicamente un mecanismo de defensa que nosotros adoptamos en nuestros primeros años de vida, porque por supuesto nacemos, estamos desubicados, no nos podemos valer por nosotros mismos, estamos desorientados. Entonces realmente es algo muy natural que nosotros vamos creando pues perfectamente, como lo que digo, para sobrevivir en este mundo en donde hemos venido a estar. Se podría decir, y para mí es lo que mejor define al ego, que es una vocecilla interna que todos tenemos y que constantemente la confundimos con la nuestra, de verdad. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos creído que hay una voz solo dentro de nosotros y esto no es así. Hay una dualidad, está la voz tuya, de verdad, de quién eres tú, de tu ser, de tu esencia, como tú lo quieras llamar, la voz de Noelia. Y luego, por otro lado, está la voz del ego. El ego a ti lo que te quiere hacer es que crees unas ideas, unas creencias, una identidad, precisamente por lo que decíamos antes, porque estamos aquí en este mundo, no entendemos nada y tenemos que ir encajando y adaptándonos aquí. Normalmente no solemos saber qué es este concepto del ego y demás, o por lo menos yo no lo sabía hasta hace un año. Siempre me he creído que era ego, pues ser egocéntrico o así, ¿no? Porque hay varias palabras que nacen de ahí: egoísmo, ególatra, egocéntrico. Y si te das cuenta, las tres tienen una cosa en común, y es que tienes puesta la mirada en ti y la tienes muy fija también ahí. Por ejemplo, egocéntrico es una persona que se cree que es el centro de atención, ¿no? Que el mundo gira alrededor suya, que todo lo dicen por y para esa persona. Ególatra es una persona pues que se adora, ¿no? Que no ve sus defectos, que tienes también puesta tu visión dentro de ti. Y luego tenemos, por ejemplo, egoísmo, que al final es que solo miro también por y para mí y lo de los demás pues me da igual. Y esto tiene sentido con que lo hayamos confundido con ego, aparte de que nace de esa palabra, porque al final cuando esta vocecilla interna está muy grande dentro de nosotros y le hemos dado dentro de nuestra balanza mucho más peso a ella que a la otra, a la nuestra de verdad, empieza a estar fuera de control.
Entonces esa voz, como ocupa tanto, hace que tú tengas una tendencia a tomártelo todo a lo personal, a que solo te mires a ti, aunque sea malas, aunque sea... No tiene por qué ser pensando que yo soy el mejor y demás, sino de que te creas que siempre la gente te está haciendo cosas malas, porque precisamente el ego, cuando está fuera de control, hace que te lo tomes todo a lo personal, hace que te sientas observado, juzgado o evaluado incluso. Puede ser que tengas a una persona que haga un comentario, sin más, y tú te lo tomes a lo personal, como, uy, eso ha ido por mí. Sí, eso ha ido por mí y esta persona también me ha mirado mal. O esta persona ha dicho eso y además piensa también esto de mí. Vale, pues eso no eres tú. Eso no eres tú. Eso además nos suele pasar precisamente cuando estamos pasando por temporadas en las que no estamos bien. ¿Pero por qué? Aparte de por alguna experiencia mala que hayamos tenido. Precisamente porque como tu ego te quiere sobreproteger constantemente, le damos mucha cabida y vivimos así, en tensión, esperando un ataque, ¿no? Creyendo que lo que ha dicho esa persona es para mí y tal. Incluso puede llegar a pasar que yo a la otra persona de repente le contesto mal y la otra no entiende nada. Y también se pone a la defensiva, ¿verdad? Que, joder, esto nos ha pasado a todos. Nosotros con nuestra voz de verdad podemos hacer que la otra vaya disminuyendo, ¿vale? La otra no queremos que desaparezca, de hecho, no puede desaparecer. Lo que queremos es que no tome tanta importancia, que sea más pequeñita y que haga su función, porque también tiene su función. Entre ellas, y la principal, es la de protegerte, ¿vale? Imagínate que yo he salido un domingo por la tarde que no hay nadie por una calle y me han atracado. Me lo estoy inventando. Vale, pues mi ego se va a encargar de decirme la próxima vez, oye, no vuelvas a pasar por esa calle, y menos si es domingo por la tarde, a ver si te van a robar otra vez o te van a atracar. Entonces ahí estaré haciendo pues una función que realmente nos aporta, que realmente nos quiere proteger sin ser muy inflexible. El problema está en cuando realmente esto nos empieza a dominar y cada vez nos va diciendo más cosas y cada vez lo escuchamos más. Yo tengo miedo de ponerme aquí delante de la cámara porque, pues hablaba en público, no me gustaba cómo lo hacía, incluso alguna vez ha habido alguna burla y demás, ¿no? Entonces tu ego coge y te dice, no, es que no te pongas delante de la cámara porque lo vas a hacer mal, porque tal. Pero realmente y constantemente lo que quiere hacer es evitarte incomodidad, evitarte dolor y sufrimiento, dando por hecho que eso te va a pasar sin tener por qué, porque al final no quiere que tú lo pases mal. Entonces prefiere decirte todas esas cosas dañinas para que tú te quedes, entre comillas, en esa zona de confort que ya hablábamos que no tiene luego de confort nada, y que ahí te quedes y te evites exponerte a lo otro, porque lo otro, claro, para él conlleva que pueda ser incómodo, que puedas pasarlo mal, pero realmente no tiene por qué pasarte esto, o sí, también. Hay posibilidades de todo, realmente. Lo que pasa es que a esas posibilidades que nosotros las consideramos negativas, les damos mucha más cabida. O sea, de un 100% nos pensamos que 80 pueden ser las malas y 20 las buenas, cuando realmente no es así. De hecho, muchas veces puede ser que el 80% sean las buenas y el 20% las malas. Y que, por supuesto, tenemos que actuar, porque lo que más daño nos hace al final es quedarnos ahí. Otra de las funciones que tiene es que a ti te ayude a funcionar en sociedad, que te ayude a poner límites, incluso a establecer unas ideas, pero sin llegar a un extremismo, que te ayude a tener confianza también en ti y demás. Esto sería cuando el ego es funcional. Realmente está para echarte una mano, ¿vale? En tu día a día. Lo que nos pasa constantemente es que se convierte en una mano que te coge y tú eres la marioneta. Entonces lo que queremos es, no queremos ser marionetas, entonces lo que queremos es que esa mano pase a estar cerca nuestra y que te ayude a realizar X cosas,
pero no que te manipule, no que te maneje. Sus intenciones son buenas, pero tenemos que aprender a ponerle también un límite. Yo creo que es la palabra. Yo empiezo a ser testigo de él y poco a poco ya voy diferenciando cuáles son mis narrativas de verdad, cuáles no son mías, pero las he adoptado como si lo fuesen. Hay un rasgo en la voz egoica y es que es muy rígida, muy flexible, te da verdades, entre comillas, lo que ella considera una verdad, muy tajante, ¿vale? Lleva una narrativa realmente, la mayoría de las veces, destructiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es fundamental, creo que es uno de los rasgos que más te va a hacer empezar a identificarla. Además, te quieren cerrar en un cuadradito pequeñito para que tú encajes. Yo me lo imagino mucho como si cada uno fuésemos ladrillos, porque los ladrillos van encajando, ¿no? Y vas creando pues un edificio o una estructura. Entonces tu ego realmente lo que quiere es que seas un ladrillo más que encaja a la perfección con todos los que ya hay, porque a ti te va a evitar sufrimiento, te va a evitar complicarte, ¿no? Simplemente vas a llegar, vas a encajar y te vas a quedar ahí. Y esto lo hace precisamente a través de crear unas opiniones, unas creencias y luego unos comportamientos, ¿no? Y va a estar cada vez más cómodo si tú perteneces a un grupo social y empiezas a adoptar y adaptar en ti todo lo que gira en torno a ese grupo social. No solo las opiniones, sino también puede ser incluso la vestimenta o la música que escuchan o lo que sea. Es ahí donde nuestro ego más cómodo se siente. Y todo esto tiene mucho sentido porque al final nosotros venimos aquí al mundo y no queremos estar solos. Nadie quiere estar solos. De hecho, todos tenemos una parte de nosotros, o por lo menos yo me atrevería a decir la mayoría de las personas, que es que tenemos miedo a no tener aprobación. Cuando empezamos en un proceso de autoconocimiento, de sanación, en un trabajo personal. Yo me di cuenta cuando empecé ya a hacerlo de otra manera hace un año, y es que fui consiguiendo, sin yo saber lo que era el ego, sin saber todavía nada, y es que iba quitando capas y capas y capas y capas que realmente eran él. Y abajo del todo se encuentra la tuya. ¿Qué puede pasar también en este proceso de quitar capas? Pues que antes de llegar a la tuya, podríamos decir que hay una que es un poquito gruesa, que es a la que llamaríamos el ego espiritual. Porque cuando tú estás en un proceso personal, muchas personas podemos tirar hacia la espiritualidad, hay otras tantas que no, pero cuando tiras a esa espiritualidad, tu ego puede jugar una última carta, puede ponerse ese último disfraz o mover esa última ficha sin que tú te des cuenta, porque lo hace de una manera muy sofisticada y empieza a hacerte creer que tú estás más evolucionado que los demás, precisamente por ese trabajo que estás haciendo, por esa sanación, que tus prácticas son las mejores o que la gente debería pensar y actuar como tú respecto a esto que decíamos o incluso a una religión o lo que esa persona considere. Básicamente lo que pasa es que tu ego ha vuelto a jugar su última ficha, te ha atrapado y en ese camino espiritual o como tú lo quieras llamar, para reforzar tu identidad y sentirse especial o superior, ha entrado ahí. Incluso te puede llegar a pasar que creas que estás tan en lo cierto que tienes que empezar a salvar a los demás con lo que tú ya sabes. Y creo que es importante que también aprendamos esta parte, porque no precisamente porque tú seas una persona espiritual o porque tú hayas llegado a X o lo que tú consideres, significa que tú ya no estés en el ego. De hecho, y esto es así, el ego siempre va a estar todos los días de tu vida. La cosa es que tú lo aprendas a identificar y vayas aprendiendo día a día hasta qué punto tú le das espacio. Y esto es así, porque yo me levanto y hay días que nos levantamos más ansiosos, hay días que nos levantamos con narrativas mucho peores y esto es así, siempre va a estar ahí.
no te puedes desprender de él, no lo puedes hacer desaparecer y no puedes aparentar que ya no lo tienes o que ya no te domina ya nunca. Yo os he dicho que yo me lo imagino como una vocecilla. De hecho, la mayoría de veces cuando te lo explican sí que se suele usar este término, pero puede ser que incluso tú te lo imagines como una persona o como, no sé, con otra figura, otro ser. Incluso puede ser que te lo imagines como una armadura que tú tienes por delante de ti y que te protege. A mí mi psicóloga me contó otra manera que era como si fuese un cuentacuentos que a ti constantemente te está contando cómo se supone que tú ves el mundo, cómo se supone que eres tú y cómo interpretas todo. Entonces nos cuenta historias que realmente son ficticias y que él es un cuentacuentos, o también te lo puedes imaginar como un personaje, una máscara. El término de la máscara también se usa bastante. Me decía mi psicóloga el otro día 3 conceptos clave con los que hemos trabajado, que es el ego, la sombra y el niño interior. El ego estaría en un extremo, la sombra estaría en otro extremo y en medio está el niño interior. Por eso cuando hablemos tanto de, como estamos haciendo ahora, sobre este tema, como cuando hablemos de la sombra, que también me gustaría hacerlo, se va a nombrar al niño interior. El niño interior siempre tiene mucha importancia y además es como un punto de encuentro, un intermediario entre esos dos. Tu ego realmente es un protector de ese niño interior. Lo que pasa es que, como ya decíamos, lo hace en exceso. Tú eres niño, vas creciendo, tu cerebro se va formando, sobre todo en esos 7-8 primeros años de vida, que también es precisamente cuando tu ego se va también desarrollando más. Como ya sabemos, no hay nada que sea determinante. Sí que es verdad que estos años son muy fundamentales dentro de nosotros y nos van a dar mucha información y nos van a ayudar a comprender todo. Durante estos 7-8 años de vida, nuestro cerebro es cuando más se desarrolla y empezamos a tener creencias, mensajes que recibimos del exterior y que nosotros vamos interiorizando. A esto se le denomina como introyección, que es un proceso psicológico en el que tú vas haciendo como si fuesen tuyos todo esto que decimos, que absorbemos del exterior, que puede ser o de la sociedad en general o de nuestro entorno más cercano. ¿Por qué es importante saber todo esto de la introyección? Porque al final nuestro ego durante todos esos primeros años se va formando a partir de ahí. Todo eso que tú vas interiorizando se convierten dentro de ti en introyectos. Y esto te puede llevar pues a que precisamente te creas que eres una persona que no eres, que empieces a ignorar lo que realmente tú sientes o piensas. Te puede llevar, sobre todo, a que empieces a vivir de una manera haciendo lo que los demás esperan de ti, e incluso como no conectas mucho contigo, creyéndote que tú también quieres eso. Esto puede ser tan automático que se convierta y se transforme en algo completamente inconsciente, que ha sido lo que me ha pasado a mí. Entonces, claro, luego cuando eres mayor, tienes muchas crisis, te ves envuelto en un proceso de transformación, de sanación o de como tú lo quieras llamar, y te acabas dando cuenta de cómo ha sido toda tu vida y dices, madre mía, pero ¿y quién soy yo ahora? Si es que no sé quién soy, si es que me he creado un personaje y he estado toda la vida viviendo a acorde a X y colapsas. Un ejemplo de introyecto en mi caso, yo soy una persona súper sensible y desde pequeña siempre se me ha dicho, no llores, eso está mal, que llorar es de débiles, que es algo realmente pues que te hace mucho daño. Entonces, sin cuestionarlo, tú lo das como que es una verdad absoluta, cuando realmente no lo es. Y cuando creces y tienes ganas de llorar o de hablar de cómo te sientes y demás, no lo haces porque sientes vergüenza al hacerlo, como en mi caso ya cada vez menos. Piensas que está mal, piensas precisamente que es eso, que es de débiles, que tú no eres fuerte.
y lo ves pues como un completo error. Y esto puede llevarte a sentir que no puedes expresar lo que sientes, incluso te vas desconectando también poco a poco de tus emociones. ¿Pero qué pasa ahí? Pues que tú te desconectas de ellas, pero estas cada vez se hacen más grandes. Y luego te explotan. Y es una repercusión mucho más fuerte dentro de ti. Y te preguntarás tú, oye, ¿y no es lo mismo introyecto que creencia limitante que hablábamos en el episodio anterior? Y la verdad es que se parecen mucho, pero tienen ciertos matices y diferencias. Y es que un introyecto lo hemos adoptado del exterior de una manera automática y que no necesariamente siempre te impide actuar. Hay veces que sí, hay veces que puede ser que no. En cambio, una creencia limitante sí que te congela, sí que te impide actuar y no necesariamente tiene por qué venirte del exterior. En caso de que te venga del exterior es que te viene primero de un introyecto. Al final, una creencia limitante muchas veces nace de una interpretación personal, de cómo nosotros hemos vivido algo, de si hemos tenido una mala experiencia, no necesariamente como nos ha dicho nuestro entorno, como sería en el caso de los introyectos. Hay una frase muy buena que dijo Marian Rojas, la psiquiatra, y que creo que refleja muy bien todo este tema de la introyección y del ego, que la tengo aquí apuntada, y es: la grabadora en la infancia se convierte en la voz interior en la edad adulta. Y es que ella contaba que al final nosotros, sobre todo en esos 7-8 primeros años de vida, somos como una grabadora. Realmente los niños somos esponjas, absorbemos todo. Y en esos años de vida somos una grabadora que está constantemente en funcionamiento y que luego, cuando pasan esos años, le damos a la grabadora y vemos a ver qué suena. Y constantemente cuando empieza, acaba, empieza, acaba, y siempre está sonando lo mismo, se repite la misma historia una y otra vez. Pero bueno, que nosotros podemos hacer un trabajo personal e ir cambiando todas esas narrativas que hay ahí, editarlo, coger un cachito de lo que se ha grabado, eliminarlo, grabar algo nuevo y ponerlo ahí, que básicamente vendría a ser esto la neuroplasticidad. Todo este tema me apasiona y cuando empecé en terapia con este nuevo proceso terapéutico que ha sido distinto a los otros que he tenido y demás, mi psicólogo al principio me enseñó lo que era el ego y lo hemos trabajado mucho y me hizo hacer este cuaderno que me gustaría enseñar, ¿vale? Es un cuaderno que tengo en la portada puesta, historias que cuenta mi ego. Bueno, tengo aquí puesto también 2024 porque lo empecé a hacer el año pasado. Y es que como a mí ella me había contado que el ego es como un cuentacuentos, dijimos, vale, me vas a apuntar todas esas historietas de ficción, todos esos cuentos que te ha dicho tu ego toda tu vida y cuáles te está contando más ahora en el presente. Entonces hice 3 apartados dentro del cuaderno, que está el de historias, el de incongruencias y el de reflexiones y diario. Al principio del cuaderno tengo puesto lo que es el ego de la manera en la que yo lo entiendo, la manera que a mí me fue más fácil, que la verdad que es la que estoy usando ahora, y después voy haciendo pues esto, historias que me ha contado mi ego, que me ha contado mi ego siempre, ¿vale? Entonces me pongo esas narrativas y después una flechita para desmontarlas. Y voy a poner un ejemplo. Deberías bajar de peso. Juicios con mi cuerpo en general, porque yo he tenido muchísimos juicios con mi cuerpo, entonces no me iba a dedicar a poner todos porque eran infinitos, pero para todos podemos aplicar lo mismo. Entonces pongo una flechita y escribo: esto vendría a ser un introyecto que tenemos en general, sobre todo en las mujeres, y que viene del exterior, de la sociedad. Mi ego intenta protegerme de los posibles comentarios dañinos de la sociedad y me lo dice para encajar en ese cuadradito donde debemos estar todos. Y esto es así porque al final la sociedad te plantea un estereotipo que hay que cumplir y tú te quieres adaptar a él porque tú sabes que si te adaptas a él no vas a sufrir juicios y que de hecho vas a recibir aprobación. Continúo.
A esto le sumamos los comentarios dañinos que han hecho sobre mi cuerpo en mi niñez, en mi adolescencia, en el instituto, y el ego los recuerda muy bien y no quiere que yo vuelva a pasar por eso. Ahora, ¿la solución es la que él me dice? ¿Decirme esas cosas tan dañinas? Por supuesto que no. Además, recuerda, esos juicios ya no existen, solo los crea él para ti, los demás no. Porque también me pasaba y me pasa, es un trabajo que he hecho y que tengo que seguir haciendo, y es que realmente esto fue algo que a mí me pasó hace muchos años, pero que a mí me lleva ya sin pasar mucho tiempo. Yo tengo ahora 24 años y sí que es cierto que la gente no se dedica a meterse conmigo ni a decirme comentarios sobre mi cuerpo, que no era igual que cuando vas al instituto y demás, que por desgracia hay a personas que nos pasa eso. Al final tienes que hacer un trabajo constante de estar diciéndole a tu cabeza que no hay ningún peligro y que la gente no te quiere atacar. Que ahí es donde entra el ego, que como ha habido tanto daño, te quiere estar siempre protegiendo y está siempre alerta, siempre mirando por la calle, si alguien te mira, si alguien te va a decir algo, ay, mira, esa persona seguro que ha pensado esto de mí, de mi cuerpo, y este se ha aguantado la risa y tal, y al final es que es todo una percepción muy neurótica, que realmente no es así. Y luego tengo pues puesto el apartado de historias que me está contando en la actualidad y lo voy actualizando según veo en qué momento de mi vida estoy que me está repitiendo más X cosas. Y cuando me dice algunas, cojo el cuaderno y me gusta venir a leerlo y a recordarme que al final es solo eso, una historieta que me está contando y ya está, y que es de ficción. También tengo el apartado de incongruencias y de reflexiones. En el de reflexiones, he puesto cosas que también estoy diciendo ahora mismo, que son a lo que yo he llegado y que también le he contado a mi psicóloga y que ella misma me ha dicho que sí, que es así. Y me gustaría centrarme y contar un poquito el de incongruencias. Una incongruencia al final es una falta de sentido, de lógica. Lo que le pasa a nuestro ego es que bebe precisamente de lo que decíamos antes, del exterior, ¿vale? A través de ideas, de creencias, eso lo transformamos en introyectos, pero que no se nos olvide que nuestro ego también bebe de nuestro interior, de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de nuestras experiencias, y eso afecta al sistema nervioso. Entonces aquí pusimos que había una incongruencia cuando entre una parte y la otra, es decir, entre la parte exterior y la interior, había una falta de lógica, es decir, una incongruencia. Entonces, eso ahí es como que choca, ¿vale? Y tu ego se desubica y tú también te desubicas y no entiendes qué pasa, y normalmente suele ser algo que te marque. Dentro del cuaderno este ejercicio está muy bien porque yo creo que con lo que más te ayuda es a darte cuenta de en qué momentos de tu vida ha habido más una falta de lógica, cómo te ha impactado y qué narrativas has creado tú a partir de eso. Generalmente solemos crear narrativas negativas que van contra nosotros. Pues si yo tenía esta idea, esta creencia y a mí me ha pasado tal, es que yo he hecho algo mal, es que ha sido por mi culpa, ¿no? O también puede ser que le echen la culpa a otra persona, cuando a lo mejor tampoco la tiene. Y esto es otro punto más para entender cómo funciona el ego cuando hay una falta de sentido, de lógica, cómo nos puede llegar a impactar. Lo puedes escribir, puedes poner abajo qué narrativas te has dicho a ti mismo a partir de eso que ha pasado, cómo ha repercutido en tu vida, y cuando lo plasmas en el papel también cada vez va perdiendo más peso. Y bueno, mucho hablar del ego y demás, porque de verdad yo no sé las veces que he repetido esta palabra, pero es que es así, es que la tengo que repetir para explicarme bien. Y mucho hablar de esto, pero bueno, y lo otro, la otra vocecilla, la de quién soy yo de verdad, la vocecilla de Noelia, la vocecilla del ser, de la esencia. Vale, pues lo que quiero decir es que al final esta voz es la verdadera, es la que a la que no deberíamos cuestionar, la parte a la que nos está costando acceder, porque hay muchas otras por arriba, pero que realmente
Lo bueno de esta parte es que es verdadera porque nunca se ha moldeado y no te la van a poder moldear porque es así. Ella bebe de quién eres tú de verdad, no de la información, de las influencias que tienes. Para que sigamos diferenciando cuál es la voz de mi ego, cuál es mi voz de verdad, voy a poner otro ejemplo que creo que nos ha pasado a todos alguna vez y que nos está pasando mucho porque porque ahora vivimos en un mundo en el que la productividad está a tope y parece que tu valía depende de lo que hagas, de qué cantidad de tiempo le estés echando una cosa, de tu nivel de productividad en general. Tu ego es el que te dice, no estás trabajando lo suficiente, no lo has hecho lo suficientemente bien, tienes que trabajar más. Y la tuya, de verdad, es la que te dice, es que no puedo más, necesito descansar. Que simplemente te dice eso. Ahora tú tienes que ver a cuál le permites que tire más de ti. Yo te diría y te aconsejo que para que también empieces a distinguir una de la otra, que al principio puede ser un caos, sobre todo si no estás en una terapia, porque cuando estás en una terapia lo vas haciendo poco a poco y de una manera fluida, es algo muy simple y es que te vayas a una habitación en silencio, tú solo, que respires, que tus inhalaciones sean más cortas que tus exhalaciones, que te pongas la mano en el pecho, que sé que suena muy intenso, y que te preguntes y que estés ahí unos minutos. Yo creo que cuando haces eso, la mayoría de las veces, al menos, sí que por lo menos tu vocecilla de verdad habla. Luego tú ya decides lo que quieres hacer. Luego tú a lo mejor dices, mira, es que me da igual, estoy cansada, pero es que me da igual, es que voy a seguir haciendo de lo otro. Y le estoy dando, dependerá de la situación, más poder a la otra narrativa. Pero al menos tú ya has conseguido tener ahí esas dos y que la otra, la que no podemos escuchar tanto siempre porque está en una parte mucho más profunda, que haya conseguido hablar con más claridad por un momento. Y claro, ahora te preguntarás tú, ¿vale? ¿Y qué hago yo con todo esto? O sea, está genial tener esta información, ya me he hecho mi croquis en la cabeza, pero vale, ¿qué hago con mi ego? ¿Cómo lo hago más pequeño? ¿Qué hago con él? En resumen. Vale, y ahora te voy a dar una respuesta que a lo mejor te descolocas un poco. Y es que, mira, no hay una fórmula exacta para todo el mundo, porque tus experiencias y todo lo que tú has vivido y cómo eres tú en general es distinto a lo mío. Entonces, puede haber algunos puntos en general que sí que nos puedan ayudar a casi todos, pero creo que todo el tema de hacer al ego mucho más pequeñito y demás requiere de tener unos consejos muy específicos para ti. Lo primero es reconocerlo, saber que existe, que vayamos poco a poco siendo testigos de él, ir viendo qué comportamientos, qué pensamientos, qué patrones tenemos, identificar eso. Y otra cosa que yo creo que ayuda mucho y que a mí me ha ayudado muchísimo es practicar mucho el perdón y la compasión, no solo contigo, sino con los demás. Y no solo con los demás, sino contigo también. ¿Vale? Que siempre solemos flaquear de una de estas dos. Las dos tienen que estar por igual. Esto es, para mí, de las cosas que más ayudan a ese ego a hacerlo más pequeñito. Pero bueno, hay una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo a identificar cómo funciona mi ego y a no darle tanta cabida en mi vida, y que realmente soy una friki de esta herramienta, y es el enneagrama de la personalidad. Puede ser que te lo esté diciendo y no lo conozcas, puede ser que lo conozcas y te encante, puede ser que lo conozcas y lo odies, ¿vale? Porque yo lo que me he dado cuenta es que es una herramienta que no deja indiferente a nadie. Y por si no sabes lo que es, el enneagrama de la personalidad lo que hace es que plantea la psicología de 9 tipos de personalidades. Cada uno con características, motivaciones distintas, pero sobre todo cada uno con una herida central diferente. Te ayuda a entender cómo actúas, cómo piensas, qué motivaciones tienes, por qué haces lo que haces y demás, con el fin de ayudarte a desprenderte un poco del ego. De hecho, un poco no,
bastante. A lo que me refiero es lo que decía antes, nunca lo vas a poder derribar al 100% porque es que tampoco queremos derribarlo. Esta herramienta tiene raíces antiguas en varias tradiciones desde hace muchos años, pero no nos vamos a poner a hablar de esto porque si no estaríamos mucho rato. El caso es que casi en los años 70 Óscar Ichazo, un filósofo, se dedicó a desarrollarla y es como la conocemos más en su forma actual. Y luego Claudio Naranjo, que es otro psiquiatra, fue el que lo expandió después e integró dentro de ella conceptos de la psicología moderna. Hay profesionales que les gusta esta herramienta y la usan y hay otros pues que no les gusta nada y demás. Yo el primer día que fui con la psicóloga que tengo ahora me la enseñó y a mí me ha fascinado, pero sí que he visto que se hace un muy mal uso de la herramienta y creo que de ahí depende el que o te guste o no te guste. Cuando la usamos de manera errónea, la usamos para clasificarnos, etiquetarnos y demás. Eso no nos sirve, ¿vale? Creo que hay un gran error, el primero y el gran error, y es una narrativa que creamos en torno a la herramienta, ¿vale? La herramienta, como ya digo, propone 9 tipos de personalidad, 9 tipos de modelo mental, de como tú lo quieras llamar, ¿vale? Y a cada uno de ellos les llama eneatipo, ¿vale? Está el eneatipo 1, el eneatipo 2, etc. Y yo me he dado cuenta de una cosa, y es que yo no puedo, y esto lo hemos hecho todos los que hemos usado la herramienta, yo no puedo llegar y decir, ay, yo soy eneatipo 1. Se le llama 9 tipos de personalidad, 9 tipos de modelo mental, pero yo me he dado cuenta que es que son 9 tipos de ego. Entonces, ahí estamos corroborando que tú eres tu ego. Y yo pienso que lo que hay que decir realmente es algo así como, en mi ego predomina este tipo de personalidad. O mi ego tiene predominancia a cumplir los patrones de este eneatipo. Porque si tú empiezas a decir yo soy eneatipo 2, yo soy eneatipo 3 y ya está, tú te acabas, al final pasa eso. Te clasificas y te encierras en una jaula, tú eres eso, tú a tu ego le das como un manual de quién eres y ya está. Y él está súper cómodo. Y así no va este asunto. Y es que para hacerlo bien tienes que estar dispuesto a una cosa y es a llegar al último punto, que es el de consejos y prácticas transformadoras para que tú lo puedas empezar a hacer. Si yo no estoy dispuesto a llegar a eso y me voy a quedar solo en leer y ya está, ah sí, y yo soy esto, mal vamos. Luego pasa eso, que maldicen la herramienta, es que a mí esto no me ha servido, es que esto solo te clasifica, tal, es que la hemos usado mal, porque tú cuando tú usas la herramienta te vas a identificar, y esto es así, te vas a identificar con una herida central y demás, pero lo que tienes que hacer con eso es usarlo para desidentificarte, porque te vas a dar cuenta que ese es el mecanismo que usa tu ego y a partir de ahí vas a empezarlo a diferenciar mejor de quién eres tú de verdad. O sea, lo uso para identificarme y luego desidentificarme. Pero lo que digo, tienes que estar dispuesto a llegar al último escalón y proponerte hacer todos esos consejos y esas prácticas mucho más específicas que te da la herramienta según la mayoría de patrones que está cumpliendo tu ego. Cuando la empieces a usar posiblemente al principio te líes bastante, que yo creo que esto nos pasa a casi todos, porque vas a decir, ay, es que de este me veo esto o de este me veo un poco tal. Exactamente, o sea, nosotros somos muy complejos, nosotros no somos tan fáciles, ¿vale? Esto es así. Entonces, precisamente esa vocecilla egoica que tú has creado respecto a todo eso que te ha pasado a ti va a tener una predominancia en lo que se plantea en la herramienta como un eneatipo, pero no solo de ese, ¿vale? El gran porcentaje va a haber uno que te destaque y que vayas por ahí y que sea, ya te digo, que te dé las mejores herramientas para que tú puedas empezar a poner en práctica y te ayude. Pero al final somos seres complejos y no solo me reduzco a uno, hay uno predominante, pero también tengo un poco de otros. En el propio símbolo del eneagrama hay un círculo y todo ese círculo conecta de los números del 1 al 9. Esto lo que quiere simbolizar es que hay una totalidad
y hay una unidad entre todos. ¿Qué es lo que quiere la herramienta? Precisamente que tú salgas de ese círculo que engloba todo para que cuando tú te desidentifiques vayas hacia el centro donde, si te das cuenta, porque estoy poniendo una imagen, pero si solo me estás escuchando, en el centro no hay nada, está en blanco, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde precisamente a estar en medio hay un punto de equilibrio y está en blanco, o sea, tú puedes pintar ahí lo que tú quieras. Ahí está tu autenticidad, lo que tú quieres crear realmente. Si os decidís a usar esta herramienta, me gustaría deciros que no os limitéis a hacer un simple test de internet, porque bueno, el test te puede dar una orientación más o menos de por donde tú te puedes ubicar, pero es verdad que a mí no me gusta. Yo he hecho test de internet, por supuesto, y al principio todas las personas que nos hemos interesado por esto lo hemos hecho. Pero bueno, a mí no me gusta porque esto creo que le hace a la herramienta perder importancia y además los test tampoco están muy bien planteados. Yo os recomiendo mucho más leer libros, sobre todo a mí de los que más me gustan son de Claudio Naranjo, que para algo fue el psiquiatra que se dedicó a expandir esto y demás, porque además ves ahí precisamente que la herramienta no se ha prostituido, porque sí que es verdad que cuando algo es público y demás y va pasando de uno a otro, entonces van influyendo las opiniones de X profesionales y demás, pues al final no es tanto como lo que se planteaba al inicio. Y a mí sí que me ha gustado mucho leer libros de Claudio y los recomiendo un montón, porque de verdad que es que te enseña la herramienta tal y como es de verdad. Además que es que en internet cuando lees generalmente sobre los 9 tipos te lo explica de una manera muy estereotipada, muy breve y no se tratan otros puntos súper importantes como sí que he visto que se pueden hacer en los libros de Claudio, que es que no se habla de cómo se sintió esa persona en su infancia, que para mí es algo fundamental, qué posibles dinámicas parentales tuvo. Es un tema muy amplio. Yo llevo meses, porque me gusta mucho, estudiándola por mi lado, leyendo libros poquito a poco, porque también puede ser ya tanta información muy densa y de verdad que al final no se puede reducir a un simple test de internet ni a lo que ponga en el propio internet, o sea, de verdad que no. Además que pasa mucho una cosa que puede ser divertida en nuestra cabeza y yo lo he hecho y sé que hay gente que lo hace igual, pero también está un poco mal, yo me he dado cuenta con el tiempo. Jugamos a adivinar X amigo qué eneatipo predominante tiene en su ego. Y al final esto también está mal porque es muy reduccionista, porque yo a lo mejor no le conozco ya tanto como para saberlo. De hecho, a mí me pasó en terapia que tanto yo como mi psicóloga tardamos pues un tiempo en ver dónde me identificaba yo un poco más porque realmente hay que saber muchas cosas de ti y de tu vida y de patrones y de comportamientos que tienes, ¿vale? No se puede reducir a los 4 párrafos que te pone en internet, ni muchísimo menos. A mí esta herramienta me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a hacer una autocrítica sana, me ha ayudado a entender cómo funciona la parte de mi ego, qué sombra tiene, qué luces tiene también, qué me ha hecho, qué me dé vergüenza, qué cosas ni siquiera había hecho conscientes, fíjate lo que te digo en mi caso, empezar a entender mi infancia, mis dinámicas parentales, empezar a entender cuál es mi herida central y por qué mi ego la ha utilizado para moverse en el mundo de X manera. Así que yo de verdad que te la recomiendo muchísimo, pero siempre y cuando hagas un uso responsable de ella. Pero bueno, esto va llegando a su fin y lo que más me gustaría que hoy te cuestionases, te preguntases es, ¿estoy siendo yo o estoy siendo mi ego? ¿Me está influyendo demasiado? ¿Hasta qué punto podría estar haciéndolo? Esto me gustaría que nos preguntásemos hoy. Intenta, si te llama la atención y lo quieres hacer, coger un cuaderno, identificar qué historietas de ficción me ha estado contando siempre y posiblemente te pase una cosa
que me pasó a mí también, como no, que nos pasa mucho, y es que digas, no, es que a mí no me cuenta nada, yo es que soy una inútil y ya está, eso es que a mí no me lo dice nadie, es que esto es así. Bueno, pues corrobora que si te estás diciendo algo así, no eres tú. Puedes investigar sobre el eneagrama, como ya te digo antes, y esto siempre lo recomiendo, pero al final ya sabéis que meditar despeja, calma tu mente, te hace tener pues eso como mucho más limpio. Yo siempre me lo imagino como que tengo unas nubes delante de mí y al meditar se despejan y veo el cielo azul. Pues al final lo que esto hace es que también te acerques un poco más a ti, siempre. Puedas pensar con mucha más claridad y ver qué sientes. Así que estas son algunas de las cosas que he querido compartir hoy contigo. Hay muchos más ejercicios que puedes hacer para desprenderte del ego. Si vas a terapia, pues súper bien. Y si no vas porque no puedas por lo que sea, también puedes investigar en internet, ya sabiendo todo este concepto y cómo funciona, qué ejercicios puedes hacer de manera independiente y que tú ya escojas el que más te llame la atención. Así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por todo, de verdad, por tu escucha, por tu tiempo, por tu atención. Espero que esto te pueda ayudar, de verdad. Si me quieres compartir algo en los comentarios, lo puedes hacer. Incluso si me quieres hacer alguna crítica constructiva ahora que estoy aprendiendo, pues también puedes hacerlo. Y bueno, más adelante, aunque no siga aprendiendo tanto, pues también. Y si me quieres dar alguna sugerencia de temas que te gustaría que tratase, también puedes decírmelo, tanto en los comentarios o por redes, por donde tú prefieras. Y bueno, lo dicho, espero que te haya ayudado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Que pases buen día.